Si hoy tuviera que preguntarles a cada uno qué problemas tienen o con qué cosas están luchando en este tiempo, realmente, bueno, cada uno podría exponer, no es para que me lo digan, pero sí es para que lo puedan pensar. Bueno, podrían ser diversas, ¿no? Las problemáticas. Algunos tal vez están esperando un trabajo o están teniendo algunos problemas en la economía. Otros tal vez están batallando contra problemas de salud. Otros también tal vez en las relaciones, ¿no? Podrían decirme, bueno, yo tengo un problema con mi hijo, con mi hija, con mis padres, con mis hermanos, con algún vecino. Vieron que a veces se suscitan cuestiones ahí en el barrio. Algunos tal vez tengan algunos problemas de vínculo, ¿no? Y me digan, bueno, yo estoy solo, yo estoy sola. Cada uno de nosotros viene con una carga, con un conflicto, con un problema. Y si esta pregunta yo la extendiera hacia afuera y me pongo en la vereda a entrevistar, seguramente que también saldrían cosas, ¿no? Con respecto tal vez a la economía, a la seguridad. Bueno, los seres humanos tenemos problemas, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay un problema con mayúscula. Existe el problema con mayúscula en esta humanidad. Y el problema con mayúscula lo trata muy bien el libro de Romanos. El problema con mayúscula para el ser humano es estar alejados de Dios. Es el pecado. El gran problema que tiene la humanidad es el pecado. Y la buena noticia para hoy es que para ese gran problema que tiene la humanidad hay una salida, hay una solución. Y Cristo ya murió en la cruz y lo dio todo para solucionar el gran problema de la humanidad, que es el pecado. Esa es la buena noticia para nosotros y es la noticia que tiene que estar actualizada constantemente. Es la noticia que tiene que ser el motor para nuestra vida, para fortalecer nuestra fe y para marcar nuestros pasos en la vida cristiana. El saber que independientemente de las situaciones, los problemas, los conflictos, las aflicciones que pasemos, que nos toquen atravesar en la vida, que el problema con mayúscula ya está solucionado. Porque Cristo dio su vida para darle la gran oportunidad a esta humanidad de poder tener esperanza, de poder tener un camino por el cual transitar y lograr volver a nuestro propósito, al propósito que la humanidad perdió desde el momento en el que le dio la espalda al Señor. Y eso es una buena noticia. ¿Y por qué digo que tiene que actualizarse constantemente? Porque como son tantas las cuestiones por las que todos atravesamos y tantas las circunstancias contra las que tenemos que batallar, a veces esa gran noticia, a veces ese gran acto, ¿sí?, que fue de una vez y para siempre, pareciera como que se va opacando y nosotros vamos perdiendo visión de por qué hemos sido llamados, de qué es lo que tenemos que hacer diariamente y hacia dónde apuntar. Por eso yo a la palabra que le pasé a Armando la titulé Pasado, Presente y Futuro en Cristo. ¿Y por qué pasado? Quisiera que me acompañen en el libro de Efesios,
capítulo 5, el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 8, miren lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios, recordándoles justamente esto. Efesios 5, versículo 8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Entonces, vivan como hijos de luz. En la otra versión dice, porque ustedes antes eran tinieblas, ¿sí? Bueno, en la nueva versión dice, ustedes antes eran oscuridad. Esta palabra cuando la leí me impactó. Ya la había leído, pero me impactó. Porque no está hablando de que ustedes antes, bueno, caminaban y tenían que estar esquivando tinieblas. No, va un poco más profundo el apóstol Pablo a los efesios y les dice, recuerden que ustedes antes eran oscuridad. Es decir, apuntó al ser mismo del hombre. Apuntó a lo más íntimo, a lo más profundo. Ustedes eran oscuridad. Recuerden esto. Y eso, el ser oscuridad, nos hace entender un poquitito también lo que significa y lo que implica estar sin Cristo. Estar sin Cristo es justamente no tener claridad en las cosas que hacemos en la vida, en hacia dónde apuntar, en la plenitud. Estar sin Cristo es realmente no tener visión hacia el futuro, no entender para qué vivo, por qué me engendraron mis padres, es renegar de la vida, es tal vez tener muchas veces ese desazón y ese sentimiento de vacío que hace que muchas cosas tal vez para otros tengan sentido y para mí no. Es una profunda tristeza, es una amargura. Estar sin Cristo es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque es lo que relata acá Efesios, es ser oscuridad. No solamente estar, sino es ser oscuridad. ¿Por qué? Porque no se nos alumbró Cristo. Pero ustedes, dice el apóstol Pablo, antes, en el pasado, eran oscuridad, mas ahora son luz. ¿Vieron cuando un lugar está en completa oscuridad? Bueno, puede estar desordenado, puede estar despintado, le pueden pasar muchas cosas, pero si está en oscuridad mucho no se ve el desorden, ¿no? Por eso los adolescentes a veces buscan estar en oscuridad, porque no quieren que les veamos el desorden en el cuarto. Pero ¿qué pasa cuando esa luz se prende? Empezamos a ver el desorden, empezamos a ver la suciedad, empezamos a ver que las cosas no están bien. Y eso es lo que el Señor hizo con nuestras vidas. Nosotros caminábamos en oscuridad, tal vez había cosas que hacíamos y para nosotros no estaban mal porque no teníamos la enseñanza, la luz de Cristo. Vivíamos una vida lejos del Señor. Pero cuando vino su luz, pero cuando Cristo se nos reveló, pero cuando escuchamos ese llamado, que es un llamado muy personal, muy particular, porque no a todos el Señor nos llamó de la misma manera. Hay algunos que el Señor nos ha llamado pasando una enfermedad, hay otros que el Señor se les ha revelado a través de una pérdida. Hay momentos en los que tal vez en esa búsqueda, como les decía, de buscar un sentido en la vida, de pensar o de querer salir de algún momento de depresión, de desazón, uno tuvo la oportunidad y se encontró con el Señor. Pero cada uno ha tenido la oportunidad, incluso la tiene hoy, de encontrarse con la luz. Y cuando viene la luz, todo es expuesto. El desorden de nuestras vidas, las situaciones que tal vez por años quisimos esconder, los lugares,
¿sí? Que solamente nosotros sabemos las situaciones por las que hemos pasado. Cuando viene la luz a nosotros, todo es expuesto. Pero la buena noticia es que cuando la luz se manifiesta en nuestras vidas, el Señor viene a darnos una vida nueva. El Señor viene a ordenar todas esas cosas que estaban desordenadas. El Señor viene a pintar con nuevos colores esos lugares oscuros. Y el Señor también viene a sanar y a restaurar nuestras vidas. Y el apóstol Pablo justamente les hablaba a los efesios acerca de eso. Ustedes en un tiempo eran oscuridad, eran tinieblas, hasta que vino la luz. Y a partir de ahí, ustedes empezaron a caminar diferente. Y los insta, y los exhorta, y les aconseja de que si se encontraron con la luz, tienen que vivir como hijos de luz. Y qué importante que es la palabra de exhortación. Tal vez a veces uno escucha esa palabra y dice, bueno, a ver, me están retando. No, Efesios, en el libro de Efesios, en realidad el apóstol Pablo tiene tal carga, ¿sí?, por estos hermanos, tal carga por esta iglesia, que lo que hace es sí darles una palabra de exhortación, recordarles de dónde vinieron, desde dónde el Señor los llamó, para poder ir conduciéndolos y nuevamente que se encuentren con esa luz. Y por ejemplo, les escribe que es importante tener en cuenta de que muchas cosas que antes ellos hacían, ¿sí?, que no las practiquen más. Por ejemplo, les amonesta a vivir una vida diferente, despojándose de esa vieja naturaleza. Y en un momento les dice, bueno, tal vez antes ustedes en la oscuridad practicaban la mentira, ¿no? Y lo tenían como algo natural, ¿no? Y venía ese cobrador y se escondían y mandaban al nene para decir que no estoy en mi casa, ¿no? Y tal vez la mentira era ya parte de nuestras vidas, en nuestro diario caminar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, lo teníamos incorporado. Pero el apóstol Pablo les dice, recuerden de que antes estaban en mentira, en oscuridad, ni siquiera se daban cuenta, pero ahora las cosas cambiaron. Ahora vino la luz y les expuso de que la mentira no es una forma de vivir, de que tienen que hablar con la verdad. Y esa verdad los va a hacer cada día más libres. Les recuerda de que el enojo y la ira, la cual para nosotros antes era también algo normal, enojarnos por cualquier cosa, tal vez tener esos momentos de ira en los cuales nos enceguecíamos. Bueno, eso era antes. Ahora vinieron a la luz. Eso era caminar en tinieblas, eso era caminar en oscuridad. Ahora la luz se les reveló y no va a ser la forma en la que te vas a conducir con los demás. Tal vez antes nos quedábamos convueltos, ¿no? Nos quedábamos con algo que no nos pertenecía. Podíamos hacer alianzas para hacer ciertas estafas, pero antes, eso era antes. El apóstol Pablo les decía, el que antes robaba, no robe más ahora, porque ya empezaron a caminar en una vida distinta. Antes eran amargados. Y antes por todo se quejaban. Y parecía que, vieron que esto es así, uno está en amargura y se te acerca gente y se acopla esa amargura, y se acerca más gente y se acopla esa amargura, y llega un momento en el que, lugar en donde tal vez uno esté, la amargura empieza a ser el Señor. Pero eso era antes. La malicia, ¿no? Antes ustedes eran maliciosos, es decir, sobre cada acción que hacían, detrás había una mala intención. Las malas conversaciones, los chistes groseros, ¿no? Antes era normal hablar en doble sentido, en cualquier ambiente en el que uno se moviera, pero cuando viene el Señor, nos viene a mostrar de que hay otras formas de ocupar el tiempo, de que hay otras formas de establecer relaciones, de que ciertas conversaciones que incluso
Tal vez a veces no hablamos de nosotros, hablamos de lo que hacen otros. Pero cuando venimos a la luz del Señor, esas malas conversaciones, ¿sí?, que corrompen las buenas costumbres, esto ya no va a ser así, porque vinimos a la luz. Y así podemos estar toda la tarde enumerando cosas que pertenecían a nuestra vieja naturaleza. Y acá el apóstol Pablo insta a estos hermanos, y hoy somos nosotros exhortados con esa palabra, a decir, recordemos de dónde venimos, recordemos de dónde el Señor nos ha sacado y en qué momento el Señor nos ha llamado, porque antes sí eran oscuridad, pero ahora son luz. El pasado, con esa vieja naturaleza, con ese ser, ya tiene que quedar atrás, ¿sí? Nos tenemos que renovar día a día. Y esa es nuestra gran lucha, y a eso es a lo que tenemos que apuntar día a día para realmente vivir la vida cristiana que nosotros decimos vivir, ¿no? El pasado tiene que quedar enterrado. Pero esto pasa siempre, ¿no? Hay cuestiones que a veces creemos que quedan en el pasado, que quedaron como un recuerdo, pero el pecado, ¿sí?, pero la oscuridad, pero todo eso que nos acecha continuamente, de vez en cuando, y a veces muy seguido, quiere revivir, ¿no? Por eso es muy importante poner la mira también en este presente que estamos viviendo, ¿sí?, y consagrarnos en este tiempo, porque eso que murió un día va a querer revivir y a veces incluso va dejando ciertos síntomas en nuestra vida y ante alguna eventualidad quieres resurgir. Pero qué importante es que tengamos en cuenta de que el Señor, ¿sí?, cada día busca nuestra consagración. El apóstol también en este libro nos recomienda que hagamos buen uso del tiempo, porque los tiempos son malos y tenemos que andar sabiamente. Y a veces hay ciertas cuestiones que quieren revivir, ¿saben en qué momentos? En momentos de pereza, en momentos en los que nosotros nos damos como, bueno, ahora voy a tomar 15 días como de descanso, ¿no? Bueno, por 15 días voy a hacer, no sé, cosas que me gustan hacer, no voy a ir a la célula o no me voy a congregar porque lo necesito como mis vacaciones, ¿no? Nadie dice que están mal las vacaciones, las necesitamos, pero qué importante que nosotros hagamos buen uso del tiempo e independientemente de los lugares a los que vayamos, siempre tengamos como ese espacio para seguir consagrándonos, porque la pereza es la madre, es el padre de todos los vicios, ¿no? Entonces, haciendo buen uso del tiempo, nosotros también nos consagramos, ¿sí? Porque a veces son esos momentos en donde estas cuestiones viejas se quieren mechar. Y otro aspecto con respecto a este pasado, que a veces quiere volver, lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 6, ¿están acá? Porque sé que hay muchos que vienen del picnic y me parece que están cansados. Romanos capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo les habla a los romanos y también los exhorta, es decir, les da este consejo, les da esta sugerencia, los quiere orientar, los quiere acompañar y les dice, en este caso ahora a los romanos, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Esto le dice Pablo a los romanos. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y en la otra versión dice, aunque antes eran esclavos del pecado.
La realidad es que el apóstol Pablo a los romanos les dice prácticamente lo mismo que a los efesios, pero acá utiliza la figura del esclavo. ¿Saben por qué? Porque es lo más familiar que puede hablar con ellos, porque muchos de los romanos habían padecido esclavitud. Entonces ellos sabían muy bien lo que era estar, ¿sí?, bajo un amo. Ellos sabían muy bien lo que era vivir una vida condicionados. Sabían muy bien lo que era estar sometidos bajo autoridad y no tener la libertad, ¿sí?, que puede tener cualquier persona que no está bajo esclavitud. Sabían muy bien lo que era llegar cansados al final del día y con poca comida. Sabían muy bien lo que era el trabajo forzado. Sabían muy bien lo que era estar angustiados. Los romanos en esclavitud sabían muy bien lo que era vivir sin esperanza. Que te estén diciendo cuándo podés salir, cuándo podés entrar, cuándo podés dormir, cuándo tenés que trabajar. Continuamente condicionados y oprimidos. Sabían muy bien los romanos. Por eso Pablo usa esta figura de esclavitud para decirles, así como ustedes estuvieron en esclavitud, el servir al pecado es estar esclavos de él. Tu amo va a ser el pecado, que te va a decir en qué momento, cuándo, cómo va a ser tu vida si seguís sometido a eso. Y entonces él les recuerda y les dice, porque antes eran esclavos, antes estaban sometidos, pero ahora tu servicio ya no va a ser más al pecado. Ahora tu servicio, desde el momento en el que vos te encontrás con la verdad de Cristo y con la libertad de Cristo, vas a servir a la justicia. Vas a servir a lo que es bueno, a lo que es justo, a lo que es la enseñanza que te da el Señor. Porque antes eres tu esclavitud, pero ahora vos sos siervo de la justicia. Esta es nuestra decisión, ¿no? Cada día, porque tal vez uno dice, bueno, sí, está bien, yo un día ya abrí mi corazón al Señor, dejé de hacer lo que antes hacía y listo, ya está, ya tengo todo ganado. Y la realidad es que nosotros cada día tenemos que tomar decisiones. Cada día tenemos que seguir a Cristo. Cada día le tenemos que entregar a Él nuestras debilidades. Él sí murió una vez y para siempre. Pero a nosotros lo que nos toca es vivir todos los días y morir al pecado todos los días. Así que esta es una decisión, una exhortación que le daba el apóstol Pablo a los romanos. Recuerden que antes eran esclavos del pecado, pero ahora tienen que ser esclavos de la justicia de Dios. Tienen que servir al Señor. Seguimos siendo esclavos, pero es otro tipo de esclavitud, porque es una libertad que tenemos, es la decisión. Nadie nos puede obligar a acercarnos al Señor, es nuestra propia decisión. Seguir su enseñanza, seguir su palabra, seguir lo que Él tiene para nosotros. Nuestro presente, entonces, es la oportunidad para vivir en libertad y en alegría. Porque ¿saben qué? El pecado nos quita el gozo. El pecado nos quita la alegría. El pecado y la oscuridad nos quita las ganas de vivir, las ganas de proyectarnos, nos saca el propósito, nos entristece. Y esto no es voluntad del Señor. Pero el poder decidir seguir la vida de Cristo, eso nos devuelve primeramente la esperanza. Porque cuando aceptamos al Señor, aceptamos vivir en esperanza. Y el apóstol incluso dice, en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos de que Él tiene cuidado de nosotros y que hay promesas. Hay promesas para nosotros, hay promesas para los hijos de Dios. Tenemos la oportunidad de encomendarlos a Él e incluso aún en momentos de dolor, aún en momentos de tribulación y aún en momentos de angustia en los que uno se pregunta, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Cuál será el propósito de esto? O a veces ni siquiera preguntamos por un propósito, a veces simplemente lloramos
en la presencia del Señor y le decimos, ¿por qué nos pasó esto? O no entiendo aquello, o nos enojamos incluso, ¿no? Pero el Señor también dice en su palabra de que aún si estamos en su camino y en obediencia, aún las cosas malas que nos sucedan, aún las cosas que no entendamos por las que estamos pasando, Él tiene el poder para revertirlas en nuestro bien y en nuestro favor. Amén. Entonces, es realmente el camino y es la decisión que tenemos que tomar, e incluso la promesa que tenemos es que Él puede revertir aún las cosas malas en el bien de los que lo aman. Así que cómo no seguirlo al Señor, cómo no seguirlo a pesar de las circunstancias y cómo no seguir al Señor en esperanza contra esperanza. Hay una oportunidad que nos da el Señor de ser vencedores, primeramente de vencer al pecado cada día. El apóstol Pablo decía en un momento, cada día muero, no una vez, solo el Señor ya murió una vez, ya hizo la obra, ya dio su vida por nosotros, pero a nosotros nos corresponde morir cada día, a nuestras debilidades, a nuestras circunstancias, morir al pecado que quiere volver y que quiere resucitar, morir cada día. Y lo bueno es que el Señor nos promete la victoria. ¿Amén? Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Y entonces hablábamos del pasado, hablábamos de los momentos en los que el Señor nos llamó, las circunstancias en las que nos encontramos con Él, hablamos de nuestro presente, de cómo cada día tenemos que batallar contra estas cuestiones que se levantan, ¿no? Que agolpan y que directamente vienen a batallar y a querer debilitar nuestra fe. Hablemos un poquitito del futuro. Si me acompañan en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, el apóstol Pablo les dice a los romanos: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y en el otro versículo, en la otra versión dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que cada uno de nosotros fue llamado, cada uno de nosotros tiene que vivir una vida en este presente en Cristo, pero además hay promesas. Son todas buenas noticias en realidad, ¿no? La promesa es que si nosotros nos ponemos al servicio del Señor y dejamos de servir al pecado, dice de que cosechamos santidad que nos conduce a la vida eterna, ¿sí? Y tal vez uno dice, bueno, cosechamos santidad, vamos a andar caminando con la aureola, ¿no? Porque la santidad es como que, ¿no? Nos da como esa figura la cual muy pocos pueden alcanzar. Hermanos, quiero que sepan de que en realidad el Señor cuando habla de nosotros habla de una santidad que nos rodea. Nos llama santos, santos con debilidades, ¿no? Santos que pecamos. Tal vez alguno tiene como esa figura de santo, el ¿no? Ciertas personas que pareciera que nunca han cometido faltas, pero la realidad es que el Señor nos llama a vivir en santidad. A veces nos puede salir, a veces nos puede costar, a veces podemos llegar a fallar, pero eso no quita de que no seamos llamados a ser santos, ¿sí? Tenemos que procurar esta santidad, es una cosecha también de cada día, pero la promesa es que eso nos conduce a la vida eterna, porque el propósito para aquellos que hemos creído, ¿sí?, es esa vida eterna. Hemos sido llamados y la mejor noticia que nos han dado como un regalo
que es algo como hablaban el sábado pasado, no es que vamos a ser salvos por obras, porque nadie está libre de pecado, nadie está libre de faltas, pero sí que cada día tenemos que procurar ser más santos, alcanzar esa santidad, mejorar en nuestras vidas, estar apegados a la enseñanza del Señor y llegar a la vida eterna. Y los beneficios de la obediencia, porque así como hay consecuencias de la desobediencia, hay beneficios para la obediencia, primeramente es el estar en paz con Dios, ¿sí? Porque no hay mejor cosa que nos puede pasar que estar en paz con el Señor y cosechar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y miren lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 23. En el libro de Romanos 8, 23. Dice, voy a leer desde el 22 para que podamos entender. Dice, porque sabemos que toda la creación gime como si tuviera dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Vieron que hoy en día miramos alrededor, no solo en las noticias, sino nuestros mismos ojos ven lo que está pasando en la naturaleza, lo que está pasando en la humanidad, lo que está pasando con las estaciones, lo que está pasando todos los días y uno prende los medios de comunicación y ve que a nivel mundial pasan muchas catástrofes. La creación gime, es decir, todo lo creado está con un dolor enorme. El pecado está llegando a su pico. El hombre ha hecho muchas cosas de las cuales hoy cosecha. Pero dice acá la palabra que no solamente la creación, nosotros también. Hay días y hay momentos en los que nosotros también, aún teniendo la fe en el Señor, nos sentimos oprimidos. Sentimos como que hay una nube que baja de situaciones que pasan alrededor, muy tristes, de mucha debilidad en el ser humano, ¿no? Y nosotros también gemimos por dentro y le decimos al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿No? Nosotros teniendo las primicias del Espíritu y la fortaleza del Señor, aún sufrimos también. Y acá en el libro de Romanos dice, ¿por qué? Porque estamos esperando la redención. ¿Batallamos contra un montón de cosas? Sí, seguro. Lo importante es estar batallando. Lo importante no es no bajar los brazos, ni las armas, ni la espada espiritual, sino es estar batallando. Pero hay cosas que sí nos duelen, hay cosas que sí nos afectan. Y también estamos gimiendo por dentro diciendo, Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás a establecer esta justicia? ¿No? Y oramos y gemimos y lloramos delante del Señor también. Estamos esperándolo y tenemos las primicias. Imaginemos entonces aquellos que no tienen estas primicias del Señor, que están sin fe, sin esperanza y sin Cristo, ¿cómo será el padecimiento de ellos? Y a esto nos tenemos que despertar como iglesia, ¿sí? A entender de que si nosotros a veces también somos oprimidos, cuánto más aquellos que están sin fe, sin esperanza y sin Cristo. Hermanos, ver el futuro en Cristo tiene que ser el motor que nos impulse cada día a seguir perseverando en la fe, a no decaer, a seguir en fidelidad, a seguir en preparación y a seguir en consagración. Esta es la palabra que el apóstol Pablo les daba a la iglesia, esta es la palabra que hoy recibimos nosotros en recordatorio, recordar de dónde el Señor nos sacó, recordar ese llamado,
potenciar en nuestro presente la enseñanza del Señor y por sobre todas las cosas abrazarnos de su palabra para esperar esa redención, ¿sí? En fe, esperarla con total esperanza, ¿sí? Y con el gozo de la salvación. Muchas son las veces que hablamos de los problemas. Muchas son las veces que nos contamos nuestras debilidades, pero pocas las veces en las que tal vez en alguna conversación empezamos a hablar de la vida eterna. ¿Cuántas veces hablamos de la vida eterna, no sé, en los grupos, en la célula, con nuestros hermanos? Pocas veces, ¿no? Y creo que tendría que ser un tema y una conversación que esté un poquitito más presente. ¿Por qué? Porque es hacia donde vamos, ¿no? Es, en realidad, el llamado que recibimos al principio es el regalo que el Señor nos dio, la vida eterna. Y pocas veces hablamos de ella. Pocas veces compartimos con nuestros amigos cómo será ese momento, cómo nos gozaremos estando con el Señor. Había un pastor hace algunos años que se había reunido con su grupo de líderes y les dijo, bueno, miren, yo lo único que les digo es esto: el día que yo parta de esta tierra y que el Señor me llame a su presencia y que ya tenga que irme, por favor, no estén tristes, no estén amargados, no me lloren demasiado, hagan fiesta. Hagan fiesta, porque ya llegué a mi propósito, porque ya llegué a la esperanza, porque este es el regalo que el Señor nos da, la vida eterna. Sí tenemos primicias, sí podemos ir palpando algunas cosas, pero muy poquitas acá en la tierra. Pero hay una esperanza mayor. Es nuestra verdadera ciudadanía, dice la palabra. Es el verdadero lugar al cual vamos a ir. Y eso no tiene que ver con que tengamos que estar o dejar de lado las situaciones cotidianas, no, pero las podemos vivir con un poco más de esperanza, hermanos, ¿no? No siendo tan abatidos por los problemas, no siendo tan abatidos por las circunstancias y por las tribulaciones. No perder la mirada de ahí, ¿no? Creo que es algo importante tenerlo en cuenta en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de mucha tribulación, en el que sí todos tenemos problemas, tampoco los vamos a negar, ¿no? Pero sí entender de que el problema, de que el principal problema, ya el Señor lo solucionó en la cruz del Calvario. El Señor clavó ahí todo lo que estaba en contra de nuestras vidas. El Señor ya nos ideó un plan, nos dio una vida nueva, nos mostró el camino por el cual seguir y nos dijo, esta es la senda, es por ahí. Así que esto era lo que tenía para compartir en esta tarde. Vamos a orar. Si hay alguno que tal vez en este tiempo estuvo un poquitito alejado de la comunión, que tal vez perdió un poco la visión, que se dio cuenta de que, bueno, sí, en algún momento un llamado tuvo, quiso acercarse al Señor, pero no entendió mucho, hoy es la oportunidad para que realmente vos puedas empezar a caminar en esta luz, ¿sí? Dejar de estar en esa oscuridad que a veces nos hace vivir hasta en ignorancia, sin poder disfrutar las cosas que Dios quiere que disfrutemos como sus hijos. Es un tiempo también de reconciliación, es un tiempo en el que nos podemos acercar nuevamente a esta luz y entender que si el Señor nos llama y si el Señor enciende una luz cerca de nuestras vidas, es para ordenarnos, es para restaurarnos, es para sanarnos, es para que realmente nos demos cuenta de que hay otra forma de vivir, ¿sí? Y si en este tiempo tal vez los problemas, las circunstancias, las tribulaciones hicieron que se opaque la esperanza que tenemos, ¿sí?, que sea un tiempo y que sea una oportunidad para que también volvamos a reactivarnos, para que volvamos a revivir, ¿sí?, ese momento en el que nos encontramos con el Señor y recibimos el mejor regalo de todos, que es la promesa de la vida eterna. ¿Amén? Nos ponemos en pie, vamos a orar.
y vamos a pedirle al Señor que nos haga conscientes, ¿no? Que podamos también reflexionar acerca del momento en el que Él nos ha llamado, de las promesas que nosotros creímos y que después, producto de las circunstancias, de los problemas o incluso de nuestra distracción, perdimos de vista, pero la promesa está. ¿Amén? Bueno, Señor, te agradecemos por poder escuchar tu palabra. Gracias por la palabra de exhortación, Señor, que pudimos leer, que pudimos compartir. Señor, cuando vos venís a una vida y le das la oportunidad de salir de la oscuridad, de la ignorancia, de las tinieblas, de la falta de propósito, Señor, qué bueno que nos das la libertad, Señor, de aceptar ese llamado. Gracias por la libertad que nos das, Señor, para cada día poder decidir. Pero queremos pedirte, Espíritu Santo, que vos nos ayudes en nuestras debilidades. Señor, hoy la palabra nos instaba a que recordemos de dónde venimos. Pero también la palabra nos instaba a seguir esforzándonos en todo lo que vos nos dejaste, Señor, en esta enseñanza, que es perfecta, que es buena, que es lo mejor que nos puede pasar. Porque en esta palabra, Señor, está la receta para vivir una vida plena, para vivir una vida alejados de todo aquello que destruye nuestro propósito. Esta palabra es la vida. Esta palabra es el camino que tenemos que seguir. Esta palabra es la que nos va a revelar cuál es el propósito de nuestras vidas. Y muchos en algún momento estuvimos en búsqueda de ese propósito, Señor, y recordamos el vacío que sentíamos por no tenerte. Y recordamos, Señor, la desazón de esta vida por no habernos encontrado contigo. La búsqueda en la que estábamos por no saber de qué se trataba nuestro futuro. Pero qué bueno que ha sido haberte encontrado. Qué bueno la noticia de saber de que Cristo tenía un plan para nosotros. Qué bueno, Señor, de saber de que vos moriste por nosotros para mostrarnos el camino, para que el pecado ya no se enseñoreara de nosotros, para que podamos vivir una vida diferente. Señor, queremos dejar a esa vieja naturaleza atrás y queremos caminar en este camino que vos nos has trazado con tanto, tanto amor. Porque fue por amor que vos lo diste todo, porque fue por amor a esta humanidad, un amor que permanece, un amor que hoy está dispuesto a nuevamente cubrir nuestras vidas y en tus brazos podamos sentir seguridad. Seguridad de nuestro presente y seguridad de nuestro futuro. Seguridad de saber de que vos tenés un plan y que tenés el mejor plan para cada uno, Señor. La seguridad de saber de que tenemos el mejor regalo que cualquier persona pueda darnos, que es esa vida plena que nos prometés el día que seamos llamados a tu presencia. La vida eterna es el mejor regalo, Señor, que vos nos podés dar. Y llegar a ese propósito y llegar a esa vida eterna tiene que ser nuestro motor. Señor, devuélvenos el gozo de la salvación. Señor, si las circunstancias, las pruebas, los malos momentos hicieron que ese gozo se apagara, Señor, reaviva el gozo en nuestras vidas. El gozo de saber de que vos nos llamaste y nos llamaste por nombre. Señor, y si hay alguien en este lugar que tal vez está en esa búsqueda, que tal vez necesita ese encuentro con la luz, necesita ese encuentro contigo, Señor, que también sea una tarde de oportunidad. Si hay alguno que necesita la reconciliación, Señor, que también sea una oportunidad de volver a tus brazos,
de entender de que vos nos pusiste propósito, de entender que vos nos das la vida eterna. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra, Señor, que viene a nuestro corazón para consolarnos, para orientarnos, que viene, Señor, para marcarnos un futuro y un futuro distinto. Y te pedimos, Señor, por todos aquellos que hoy están sin fe, sin esperanza, sin Cristo, para que tengan la oportunidad de acercarse a esta luz, de acercarse a la vida y de poder vivir una vida distinta. Gracias por haberte revelado un día a nuestras vidas para que podamos emprender este viaje a tu lado, Señor, porque tú nos prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Qué bueno, Señor, que es poder caminar contigo. Qué bueno, Señor, que es no vivir en soledad, sino saber de que podemos contar con un Dios de amor, con un Dios que nos da oportunidad cada día, con un Dios que nos consuela, con un Dios que nos corrige. Gracias, Señor. Y junto a la iglesia oramos, Señor, por estas personas que están en momentos de debilidad, de enfermedad. Oramos por Joana, oramos por Daniel, oramos, Señor, por Sonia, por Alan Ayala, para que vos completes la obra, por Edgar Ayala, Señor, por su dolor de cintura. Oramos, Señor, por Josefa Rosales, para que vos pongas tu mano. Señor, oramos por la familia Racedo, para que vos consueles, Señor, su vida. Señor, oramos por una fortaleza sobrenatural, para que venga, Señor, a ellos. Señor, hoy el pueblo está dolido por la pérdida, pero también queremos agradecerte porque tú te has revelado, Señor, a la vida de nuestro hermano Nicolás, porque tú le has dado la oportunidad de conocerte, porque él ha dado el paso de fe, Señor, y ha abrazado tu camino. Y sabemos de todo corazón, Señor, que él está en tu presencia. Señor, pero para los que quedan, para la familia, para los hermanos, para los amigos, rogamos tu consuelo, Señor. Rogamos que nos rodees de tu consuelo, Espíritu Santo. Oramos por Manuel Ramírez, por Marcelo Fernández, por Marcelo Figueroa, por Ramón Valdés, por Miriam Alcaraz, por Antonio Astudillo y por Andrea Jiménez. Señor, para que vos obres de acuerdo a tu divina perfecta voluntad y los rodees de tu amor y de tu poder. Sabemos, Señor, que cuando tu iglesia ora y se pone de acuerdo, pasan cosas. Señor, cuando oramos y nos ponemos de acuerdo, tu mano de amor y de poder se extiende. Por eso, Señor, de todo nuestro corazón y con toda nuestra confianza, dejamos estas necesidades. Y si hay alguna necesidad más en el pueblo, en la comunidad, también te lo entregamos, Señor, para que vos obres de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias por la oportunidad que nos das cada día, Señor, de seguir las pisadas de Cristo, de seguir las huellas de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.